que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, cambia mi vida y haz tu ver en mí. Cámbiame, Señor, cambia mi ser. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea junto a ti. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Estamos ya casi cerrando la semana y no quiero perder de vista todo lo que hemos ido tratando desde el día martes hasta el día de hoy en cuanto al quebrantamiento. Y hoy quisiera entrar junto con ustedes a ver más de cerca el proceso del quebrantamiento. El proceso del quebrantamiento. Desde el punto de vista de Dios, escúcheme, desde el punto de vista de Dios, el quebrantamiento es un proceso sistemático. Nosotros solamente vemos el caos del quebrantamiento, por lo menos lo sentimos así en nuestras vidas, y percibimos dolor, confusión, frustración. Son emociones que vienen a nuestra mente porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios, sin embargo, no se inmuta por las circunstancias de la vida. Él está completamente consciente de lo que nos está sucediendo, de lo que está haciendo, y aún antes de que sucedan las cosas. Y Dios obra dentro de las circunstancias, a través de las mismas, para lograr sus propósitos. Y eso nos ayuda muchas veces a tomar más tranquilidad con respecto a lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Y me permito tomar el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, donde se describe, si ustedes recordarán, el momento en que ya Jesús fue aprisionado, fue llevado a juicios, y Pedro siguió a Jesús de lejos, a escondidas, desde el huerto de Getsemaní hasta la casa del sumo sacerdote. Ahora, mientras Pedro estaba sentado ahí en una fogata con las demás personas que estaban ahí afuera aquella noche, una sirvienta lo identificó. Le dijo, este hombre estaba con Jesús, pero Pedro negó conocer a Jesús. Luego, poco más tarde, otra persona lo identificó y le dijo, tú eres uno de ellos, refiriéndose a los cristianos o a los discípulos de Jesús. Pero Pedro nuevamente negó tener cualquier relación con Jesús. Y sin embargo, unas horas después, otra persona le dijo, él estaba con Jesús también, señalándolo. Entonces Pedro, estallando en ira, dijo, no sé de qué están hablando. Negó absolutamente conocer a Jesús. Ahora, si ustedes bien recordarán, Pedro era un pescador bastante impulsivo, obstinado, que hablaba sin rodeos y que era físicamente muy fuerte.
En todo su ser se encontraba escrita la palabra autosuficiente. Si se hubiera podido colgar un letrero de neón con la palabra autosuficiente, lo hubiera hecho así. Pedro era así. Uno puede preguntarse por qué Jesús eligió a un hombre como Pedro. Bueno, la respuesta no está lejos de nuestra comprensión. Escúcheme, Jesús eligió a Pedro por la misma razón que Dios nos ha elegido a usted y a mí. Él ve lo que podemos ser. Nos elige debido al potencial que tenemos para llegar a parecernos a Cristo Jesús. Al igual que todos nosotros, había áreas en Pedro que necesitaban ser quebrantadas para que pudiera ser refaccionada, reconstruida toda su vida. Jesús estaba dispuesto a involucrarse en este proceso de vida de Pedro. Por cierto que le dijo que cambiaría su nombre. Al cambiarle el nombre a Pedro, Jesús rompió la identidad del viejo Simón, nombre que tenía Pedro al momento en que Jesús lo llamó para ser su apóstol. Y al romper la identidad del viejo Simón, Cristo creó una nueva identidad. Simón el junco se encontraba en el proceso de convertirse en Pedro la roca. Y es algo similar a lo que Cristo está haciendo hoy con nosotros. Y es mi oración que nos quiebra a tal punto, como yo decía en la anterior devocional, que salgamos totalmente cambiados, distintos, que ni siquiera nosotros mismos nos reconozcamos. Quiero comentarle rápidamente 4 aspectos clave en el proceso de quebrantamiento de Dios que Él aplica, no solo a la vida de Pedro lo hizo, sino lo aplica a nuestras propias vidas y creo que los está aplicando en este tiempo. Así que preste mucha atención, por favor. Antes de cerrar este fin de semana, vamos a aprender cosas sumamente importantes, interesantes para entender nuestro propio proceso de quebrantamiento. Recuerde, para ser bendecidos. Entonces, 4 aspectos clave en este proceso de quebrantamiento que Dios está usando. Con Pedro usó y lo está usando con nosotros. En primer lugar, Dios elige un área de la vida que será el blanco de su acción. Dios elige el área en la vida de cada uno de nosotros que necesita ser quebrantada. Dios sabe cuál es. Nos ayuda a ser conscientes de esa área. Cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y puntos débiles, pero muy a menudo Dios elige como blanco lo que nosotros vemos como puntos fuertes en nuestra vida y que no hay necesidad que Dios los toque. ¿Por qué Dios elige los puntos fuertes en nuestra vida? Porque estamos mucho menos dispuestos a rendirle esos puntos fuertes. Usualmente tenemos una tendencia, cuando buscamos a Dios, le entregamos nuestras áreas débiles o puntos débiles. Decimos, Señor, necesito que trabajes aquí, pero nunca presentamos nuestras áreas fuertes. Bueno, Dios se deleita en tomar alguna de esas áreas fuertes en nuestras vidas. Le pongo un ejemplo rápidamente. En Juan capítulo 13, hablando de Pedro, en Juan capítulo 13, Jesús intentó lavar los pies de Pedro en el aposento alto. Pedro inmediatamente se negó, se opuso y le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Ahora escuche la respuesta que le dio Jesús. Le dice el Señor, si no te lavare Pedro, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare Pedro, no tendrás parte conmigo. Jesús sabía que tenía que quebrar el orgullo de Pedro. Necesitaba quebrar la autosuficiencia de Pedro. ¿Por qué cree que se negó Pedro? Por orgullo, por autosuficiencia. Escuche, por favor. Jesús sabía que necesitaba enseñarle a Pedro que el reino de Dios no se establece por la fuerza humana, sino solamente por el poder de Dios en la vida de una persona. Una y otra vez Pedro era quebrantado. Poco a poco, en una situación tras otra, Jesús actuó para pulverizar el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia de Pedro. Y no me cabe la menor duda que Él está haciendo eso. Está pulverizando en medio de esta cuarentena nuestros orgullos, nuestros egoísmos, nuestras autosuficiencias. Él no hará menos que esto con nuestras vidas, mis hermanos y amigos, escúchelo. Dios señalará como blanco las áreas que nos impiden confiar en Él plenamente y rendirnos a Él por completo. Es una de las herramientas de Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios acomoda las circunstancias. De la misma manera en que las áreas que están sujetas a quebrantamiento responden a la voluntad de Dios, lo mismo sucede con las circunstancias que nos llevan a ser quebrantados. ¿Por qué cree usted que caminó Jesús sobre las aguas?
en parte porque estaba creando la situación en la cual le enseñaría a Pedro y a los otros discípulos a usar su fe para sobreponerse al temor. ¿Por qué cree usted que lavó Jesús los pies a sus discípulos? En parte porque estaba creando una situación para confrontar a Pedro con su orgullo. ¿Por qué cree usted que profetizó Jesús que sus discípulos negarían conocerlo? En parte porque estaba preparando la situación para confrontar a Pedro con su propia arrogancia. Hermanos y amigos, Dios acomoda las circunstancias. No estamos aquí por casualidad, me refiero a esta situación por la pandemia. Dios ha acomodado estas circunstancias porque Él está trabajando sobre nuestro ser interior. Ya sea que Dios prepare las circunstancias para el quebrantamiento de nuestra vida, o que sencillamente nos permita continuar construyendo las circunstancias propias que nos quebrantarán. A su tiempo llegaremos al lugar en el cual nos vemos obligados a decir, porque Dios nos ha llevado a ese punto, o nos está llevando a ese punto, en que un día tengamos que decir, muy bien Dios, lo haré a tu manera, renuncio a seguir guiando mi vida a mi manera, ahora lo haré a tu manera. Dios permita que lleguemos a ese punto, hermanos y amigos. En tercer lugar, Dios elige las herramientas. Dios establece sí el blanco en el área que necesita ser quebrantada. Él elige. En segundo lugar, Él arregla las circunstancias que nos conducen al quebrantamiento. Pero en tercer lugar, elige las herramientas con las cuales nos va a quebrantar. A nosotros no nos gustan esas herramientas, como tampoco nos gustan las circunstancias que Dios escoge para quebrarnos. No. Particularmente pienso, si yo pudiera elegir la herramienta que me gustaría que Dios usara para quebrantarme, no hubiera sido precisamente esta pandemia. No, yo hubiera dicho, por ejemplo, Dios, por favor, simplemente dame un buen libro. Muéstrame las páginas exactas en que hablan directamente de aquello que tú quieres que cambie en mi vida y yo voy a recibir el mensaje. Pero nunca hubiera elegido esta crisis. Igual como usted probablemente. Dios no ha obrado de esta manera en mi vida y no lo va a hacer en la suya, ni siquiera una sola vez. En cambio, ha utilizado otro tipo de herramientas. Ha usado comentarios hirientes de otras personas, ha usado acusaciones falsas, ha usado informes negativos o erróneos, o ha usado a personas que han intentado manipular ciertas situaciones para su propio beneficio que nos afectaban. Él ha utilizado grandes desafíos, ha usado grandes derrotas, grandes frustraciones, está usando esta crisis, está usando lo que tenemos, lo que no tenemos, está usando nuestra angustia, está usando nuestro temor, está usando nuestras inseguridades, nuestros tiempos de soledad, de desolación, de llanto, de crisis, lo está usando todo. Escuche, por favor, no elegimos las herramientas que Dios usa. Él es quien las escoge. De la misma manera en que no podemos decirle a Dios cuándo quebrantarnos, tampoco podemos decirle de qué manera debe hacerlo. Dios es Dios. La selección de métodos en sus negocios se encuentran totalmente fuera de nuestro control. Escuche, totalmente fuera de nuestro control. Y si bien yo podría numerar varios instrumentos que Él suele utilizar, pero quiero cerrar este punto simplemente mencionando una herramienta que en este tiempo y de manera muy afilada la está usando con todos nosotros, a nuestra familia. Está usando a nuestra familia como herramientas. La familia es uno de los crisoles más importantes que Dios usa para pulverizar los rasgos que tenemos, que no son parecidos a los de Cristo Jesús. Escuche por favor y piense, reflexione conmigo. ¿No se está dando cuenta de lo que está ocurriendo? No nos gusta cuando Dios utiliza a nuestro cónyuge para dar lugar a un mayor refinamiento en nuestras vidas. No nos gusta que utilice a nuestro cónyuge para hacernos notar nuestras soberbias, nuestras autosuficiencias, nuestros orgullos. No nos agrada eso. No nos gusta cuando Dios utiliza a nuestros propios hijos para señalarnos nuestros propios errores o permite que ellos se rebelen o se enojen en tal medida que nosotros podamos ver como un espejo cómo también nosotros nos solemos enojar con Dios y cómo nos solemos rebelar contra Dios. No nos gusta, pero Dios está usando a nuestra propia familia para pulir nuestro carácter. En cuarto lugar, Dios controla la presión. Así como Dios elige el blanco, así como Dios prepara las circunstancias y selecciona las herramientas para nuestro quebrantamiento, de la misma manera Dios controla la presión bajo la cual nos encontramos.
Él sabe exactamente cuánta presión es suficiente para quebrantar nuestro corazón. Él lo sabe. La cantidad de presión varía de persona a persona. La cantidad de presión que está usando conmigo, estoy seguro que no es la misma que está usando con usted. Y la que está usando con alguno de ustedes no es la misma que está usando conmigo. Dios establece límites en nuestro quebrantamiento. Estos límites tienen en cuenta el tiempo que durará el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento que experimentaremos. Dios limita el dolor, mis hermanos y amigos. Dios limita el dolor que hemos de sufrir. Dios hace que el quebrantamiento llegue a su fin, termine cuando se logran uno de dos puntos. ¿Cuáles son estos? Primero, el quebrantamiento termina cuando nuestra voluntad está quebrantada y rendida a Dios en sumisión absoluta. En el momento en que uno se rinde totalmente a lo que Dios desea lograr en su vida a través del quebrantamiento, en ese instante, cuando uno dice, Señor, ok, no es a mi manera, es a tu manera, Dios para el quebrantamiento. Dios deja de usar esa herramienta que utilizó para quebrantarlo. O, en segundo lugar, el quebrantamiento termina cuando llega a una intensidad que podría dañar el propósito de Dios para su vida. Dios no permitirá que uno sea quebrantado o hecho pedazos al punto que no pueda involucrarse en el llamamiento a servirle, en el ministerio sobrenatural que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Esto sería totalmente contraproducente. Su propósito, por favor, escuche con cuidado esto. El propósito de Dios es entrenarlo. El propósito de Dios es moldearlo. El propósito de Dios es refaccionarnos, no destruirnos. Ese no es el propósito de Dios. Él quiere entrenarnos, moldearlos, cambiarlos, refaccionarnos. No quiere destruirnos. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti y yo me rindo a ti. Todo, Cristo, yo te entrego.